Buenas tardes, profesor y compañeros todos. Hoy tenemos el gusto de presentarles nuestro tema sobre la historia de la computadora hasta 2020. La primera máquina de calcular mecánica, un precursor de ordenador digital, fue inventada en el año 1642 por el matemático francés Blaise Pascal. Aquel dispositivo utilizaba una serie de ruedas de 10 dientes en la que cada uno de los dientes representaba un dígito del 0 al 9. Las ruedas estaban conectadas de tal manera que podían sumarse números haciéndolas avanzar el número de dientes correcto. En 1670, el filósofo y matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz perfeccionó esta máquina e inventó una que también podía multiplicar. La máquina analítica. También en el siglo XIX, el matemático e inventor británico Charles Babbage elaboró los principios de la computadora digital moderna. Inventó una serie de máquinas como la máquina diferencial, diseñadas para solucionar problemas matemáticos complejos. Muchos historiadores consideraban a Babbage y a su socia, la matemática británica Augusta Ada Byron, en 1815 al 1852, hija del poeta inglés Lord Byron, como a los verdaderos inventores de la computadora digital moderna. Primeros ordenadores. Los ordenadores analógicos comenzaron a construirse a principios del siglo XX. Los primeros modernos realizaban los cálculos mediante ejes y engranajes giratorios. Con estas máquinas se evaluaban aproximadamente numéricas de ecuaciones demasiado difíciles como para poder ser resueltas mediante otros métodos. Durante las dos guerras mundiales se utilizaron sistemas informáticos analógicos, primero mecánicos y más tarde eléctricos, para predecir la trayectoria de los torpedos en los submarinos y para el manejo a distancia de las bombas en la aviación. Ordenadores electrónicos. Durante la Segunda Guerra Mundial, un equipo de científicos y matemáticos que trabajaban en Hyde Park, al norte de Londres, crearon lo que se consideró el primer ordenador digital totalmente electrónico, el Colossus, hacia diciembre de 1941. El Colossus, que incorporaba 1500 válvulas o tubos de vacío, era ya operativo. Fue utilizado por el equipo dirigido por Alan Turing para descodificar los mensajes de radio cifrados de los alemanes. En 1939, y con independencia de este proyecto, John Astenauer y Clifford Berry ya habían construido un prototipo de máquinas electrónicas en el Iowa State College, Estados Unidos. Este prototipo y las investigaciones posteriores se realizaron en el anonimato y más tardar quedaron eclipsadas por el desarrollo del calculador e integrador numérico digital electrónico, ENIAC, en 1945. El ENIAC, que según mostró la evidencia, se basaba en gran medida en el ordenador. Ateneo Berry. Circuitos integrados. Un circuito integrado, también conocido como chip o microchip, es una estructura de pequeñas dimensiones de material semiconductor, normalmente de silicio, de algunos milímetros cuadrados de superficie, sobre la que se fabrican circuitos electrónicos generalmente mediante fotolitografía, y que está protegida dentro de un encapsulado de plástico o de cerámica. El encapsulado posee conductores metálicos apropiados para hacer conexión entre el circuito integrado y un circuito impreso. Los circuitos integrados se hicieron posibles gracias al descubrimiento experimentales que mostraban que artefactos semiconductores podían realizar las funciones de los tubos al vacío, así como los avances científicos de la fabricación de semiconductores a mediados del siglo XX. La integración de grandes cantidades de pequeños transistores dentro de un pequeño espacio fue un gran avance en la elaboración manual de circuitos, utilizando componentes electrónicos discretos. La capacidad de producción masiva de los circuitos integrados, así como la fiabilidad y acercamiento a la construcción de un diagrama a bloques en circuito, aseguraba la rápida adopción de los circuitos integrados estandarizados en lugares de diseños utilizando transistores discretos. Pioneros de la computación. Blaise Pascal. Blaise Pascal construyó la primera máquina sumadora y solucionó el problema de acarreo de dígitos. Blaise Pascal nació el 19 de junio de 1923 en Francia
y murió el 19 de agosto de 1662 en Francia. Blaise Pascal fue un hombre excepcional. En tan solo 39 años de vida se destacó como matemático, físico, filósofo, teólogo y escritor. Gottfried Wilhelm Leibniz demostró las ventajas de utilizar el sistema binario en lugar del decimal de las computadoras mecánicas. Inventó y construyó una máquina aritmética que realizaba las 4 operaciones básicas y calculaba raíces cuadradas. Nació el 1 de julio de 1646 en Alemania y murió el 14 de noviembre de 1716 en Alemania. Leibniz ha sido uno de los más grandes matemáticos de la historia, se le reconoce como uno de los creadores de cálculo diferencial e integral, pero fue un hombre universal que trabajó en varias disciplinas como lógica, mecánica, geología, jurisprudencia, historia y lingüística y teología. Charles Babbage diseñó la primera computadora automática llamada máquina analítica. Nació el 26 de diciembre de 1791 en Londres, Inglaterra, y murió el 18 de octubre de 1871 en Londres, Inglaterra. Charles Babbage fue un hijo de un banquero y heredero de una gran fortuna. Esto le permitió estudiar siempre lo que quiso y cuando quiso, pues no tuvo nunca la necesidad de trabajar. Estudió matemáticas en Cambridge en 1810 y en 1816 era ya tan destacada su labor en esa área que se le invitó a formar parte de la Real Sociedad de Londres. Primera generación de la computadora. Edgar y Mauchly contribuyeron al desarrollo de computadoras de la primera generación, formando una compañía privada y construyendo Univac 1, que el Comité del Censo utilizó para evaluar el censo de 1950. Segunda generación de la computadora. El invento del transistor hizo posible una nueva generación de computadoras más rápidas, más pequeñas y con menores necesidades de ventilación. Grace Murray Hooper, quien en 1952 había inventado el primer compilador, fue una de las principales figuras de Codacil, que se encargó del desarrollo del proyecto COBOL. El escribir un programa ya no requería entender plenamente el hardware de la computación. Tercera generación de la computadora. Las computadoras de la tercera generación emergieron con el desarrollo de los circuitos integrados, en las cuales se colocan miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. Las computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, más rápidas, desprendían menos calor y eran energéticamente más eficientes. Cuarta generación de la computadora. Dos mejoras en la tecnología de las computadoras marcan el inicio de la cuarta generación. El reemplazo de las memorias con núcleos magnéticos por las de chip de silicio y la colocación de muchos más componentes en un chip. En 1971, Intel Corporation, que era una pequeña compañía fabricante de semiconductores ubicada en Silicon Valley, presenta el primer microprocesador o chip de 4 bits que en un espacio de aproximadamente 4 por 5 milímetros contenía 2250 transistores. Quinta generación de la computadora. Hay que mencionar dos grandes avances tecnológicos que sirvan como parámetro para el inicio de dicha generación. La creación en 1982 de la primera supercomputadora con capacidad de proceso paralelo, diseñada por Seymour Cray, quien ya experimentaba desde 1968 con supercomputadoras y que funda en 1976 la Cray Research Inc. y en el anuncio por parte del gobierno japonés del proyecto quinta generación, que según se estableció en el acuerdo con 6 demás grandes empresas japonesas de la computación, deberían terminar en 1992. Como supuestamente la sexta generación de computadoras está en marcha desde principios de los años 90, debemos por lo menos esbozar las características que deben tener las computadoras de esta generación. También se mencionan algunos de los avances tecnológicos de la última década del siglo XX y lo que se espera lograr en el siglo XXI. Las computadoras de esta generación cuentan con arquitecturas combinadas paralelo y vectorial, con cientos de microprocesadores vectoriales trabajando al mismo tiempo. Se han creado computadoras capaces de realizar más de 1.000.000 de millones de operaciones aritméticas de puntos flotantes por segundo, teraflop. Las redes de área mundial, Wide Area Network One,
seguirán creciendo desorbitadamente utilizando medios de comunicación a través de fibras ópticas y satélites con anchos de banda impresionantes. La tecnología de esta generación ya han sido desarrolladas o están en ese proceso. Algunas de ellas son inteligencia artificial distribuida, teoría del caos, sistemas difusos, holografía, transistores ópticos, etc. Buenas tardes compañeros, profesor. Mis temas son el software y los sistemas operativos. El software es el conjunto de instrucciones que las computadoras emplean para manipular datos. Un conjunto de programas, documentos, procedimientos y rutinas asociados con la operación de un sistema de cómputo. Se encarga de proporcionarle instrucciones individuales al microprocesador para que pueda procesar los datos y generar los resultados esperados. El hardware por sí solo no puede hacer nada, pues es necesario que exista el software, que es el conjunto de instrucciones que hacen funcionar al hardware. Los sistemas operativos. El sistema operativo es el soporte principal o conjunto de programas de un sistema informático que gestiona los recursos de hardware y provee servicios a los programas de aplicación de software. Para las funciones del hardware, tales como de entrada y salida, asignación de memoria, el sistema operativo actúa como un intermediario entre los programas y el hardware de la computadora. Los sistemas operativos se encuentran en muchos dispositivos que contienen una computadora, desde celulares y consolas de videojuegos hasta servicios web y supercomputadoras. Las principales funciones de un sistema operativo. Entre sus principales funciones está la de proporcionar una interfaz al usuario con la cual éste pueda operar el computador, gestionar archivos, modificar y editar los archivos a través de los programas, a través de la interfaz gráfica de los mismos o por línea de comandos. Gestión de recursos. Dirige el hardware, la red, periféricos, incluyendo la memoria. Administrar tareas, lo cual realiza a través de la asignación de recursos a cada programa. Estos recursos pueden ser el CPU, tiempo de CPU, memoria, almacenamiento, etc. Servicio de soporte, servicio de actualización, de seguridad, identificación de controladores para nuevos hardware, etc. Sistemas operativos más comunes. Los sistemas operativos más comunes están el Windows, que es el sistema operativo más instalado, dominando el mercado de la PC de escritorio y laptops. El MacOS, un sistema operativo muy popular también. El Linux no es quizás el más extendido, pero tiene su popularidad debido a probablemente a que es software libre y este nos permite distribuirlo de forma gratuita y modificarlo a nuestro gusto. El Android es el sistema operativo móvil que domina en el mercado en lo que es los celulares, tablets, más que todo dispositivos móviles. Virus. Un virus es un software que tiene por objetivo alterar el funcionamiento normal de cualquier tipo de dispositivo informático, sin el permiso o conocimiento del usuario, principalmente para lograr fines maliciosos sobre tal dispositivo. Tipo de virus. Recicla. Consiste en crear un acceso directo de un programa y eliminar su aplicación original. Troyano. Consiste en robar información o alterar el sistema de hardware o, en un caso extremo, permite que un usuario externo pueda controlar el equipo. Bomba lógica. Son programas que se activan al producir un acontecimiento determinado. Gusano. Tiene la propiedad de duplicarse a sí mismo. OVA. Los OVAs no son virus ni tienen capacidad de reproducirse por sí solos. Son mensajes de contenido falso que incitan al usuario a hacer copias y enviarlas a su contacto. O que, al igual que los OVAs, no son virus, pero son molestos. Un ejemplo, una página pornográfica que se mueve de un lado a otro y si se le llega a dar a cerrar es posible que se muestre una ventana que diga error. Prevención. No instalar software de dudosa procedencia. No abrir correo electrónico de desconocidos ni adjuntos que no se reconozcan. No abrir documentos sin asegurarnos del tipo de archivo
Puede ser un ejecutable o incorporar macros en su interior. Windows. Microsoft Windows, conocido generalmente como Windows o MS. Windows es el nombre de una familia de distribuciones de software para PC, smartphones, servidores y sistemas empotrados, desarrollado y vendido por Microsoft y disponible para múltiples arquitecturas, tales como x86 y ARM. La primera versión de Microsoft Windows, versión 1.0, presentada en noviembre de 1985, compitió con el sistema operativo de Apple. Windows versión 2.0 fue lanzado en noviembre de 1987. Windows versión 3.0 lanzado en 1990. El 24 de agosto de 1995, Microsoft lanzó Windows 95. El siguiente para la línea del usuario fue lanzado el 25 de junio de 1998, Microsoft Windows 98. Como parte de su línea profesional, Microsoft lanzó Windows 2000 en febrero de 2000. En octubre de 2001, Microsoft lanzó Windows XP. El 30 de enero de 2007, Microsoft lanzó Windows Vista. El 22 de octubre de 2009, Microsoft lanzó Windows 7. El 26 de octubre de 2012, Microsoft lanzó Windows 8. El 29 de julio de 2015, Microsoft lanzó Windows 10. Presenta un conjunto